Ahora, vamos a simular 3 lanzamientos de proyectil con nuestro código en MATLAB. Etapa 1, modelación del movimiento. Los vectores de velocidad se descomponen de la siguiente forma. Es velocidad inicial por el seno del ángulo o por el coseno del ángulo. Todo esto es dependiendo del punto de interés que se tenga. Si el punto de interés es la velocidad en el eje X es por el coseno del ángulo y en Y sería por el seno del ángulo. Después sería la aceleración. La aceleración en Y se define como menos G porque va subiendo y a medida que pasa el tiempo va bajando, entonces sería G positivo. Cuando va subiendo es negativo. Y en X sería K, que es una constante, por la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, todo esto por menos 1 y todo esto entre la masa. Y ahora la posición se definiría como la velocidad inicial por el seno o coseno, dependiendo de lo que se busca. Pero en este caso, la posición en Y sería por el seno del ángulo por el tiempo, más 1/2 por G por T al cuadrado, que T es tiempo. Y en X sería velocidad inicial por el coseno de teta, o del ángulo, por el tiempo. Ahora, lo que nosotros utilizamos, bueno, las ecuaciones de movimiento de caída libre y parabólico solo se sustituyen los datos y ya al final da todo lo que queríamos. Y en una hoja de cálculo, solo lo que hacemos es generar los datos, buscar los datos, generarlos y después se grafican esos datos. Es como la simulación, sin embargo, que esta solamente da como una captura de la trayectoria completa, no va progresando. Y el impacto de otros factores, pues, se investigan haciendo experimentos, cambiando, en este caso en MATLAB, cambiando algunas variables como la densidad del aire o como, por ejemplo, quitar la constante K o definitivamente quitar todo lo que tenga que ver con el aire, todo lo que afecte el aire. Y por último, la descripción vectorial nos permite generar información útil, predicciones, porque es una manera gráfica de verlo y como nosotros somos humanos, a nosotros nos gusta y se nos hace más fácil interpretar datos de una manera gráfica. Si lo podemos ver, lo podemos interpretar mejor y todo esto nos permite tener un conocimiento más amplio del fenómeno y pues hacer predicciones un poquito más acertadas con lo que hemos aprendido. Bueno, en cuanto a la etapa 2 de implementación de la modelación computacional del movimiento, para modelar y visualizar el movimiento podemos utilizar, primero que nada, cálculos y predicciones utilizando las fórmulas físicas y métodos numéricos. Como dice esta es la penúltima pregunta, podemos generar aproximaciones utilizando métodos numéricos. Por ejemplo, el de Euler, que fue el que utilizamos en nuestro código. A partir de, usando este método,
Nos basamos en las razones de cambio instantánea que tiene en cada punto el proyectil para calcular el siguiente punto que va a tener. Lo mismo con la velocidad, que su razón de cambio instantánea sería la aceleración. Y la aceleración, como ya mencionó mi compañero, se calcula utilizando las fórmulas de física, utilizando la gravedad y la fuerza de arrastre. Luego, para visualizarlo, podemos utilizar los diferentes métodos o funciones que tiene el lenguaje de alto nivel, que en este caso es MATLAB. Utilizando la función plot o scatter, podemos generar este gráfico con los puntos que toma el proyectil en cada posición. Los tipos de datos que utilizamos para realizar esto son principalmente valores flotantes. Entre más decimales utilicemos, mayor predicción vamos a tener. Y estos están organizados en arreglos, porque para utilizar este método numérico, necesitamos guardar muchos valores para seguir generando las predicciones del siguiente punto. Y por último, las estructuras que utilizamos que forman parte de estos algoritmos son principalmente ciclos. Ciclos que están utilizando una y otra vez las fórmulas de física y las utilizadas por el método numérico. Esto es para calcular en cada punto y pues las características del movimiento del punto siguiente. Muchas gracias.